Então, bem-vindas, bem-vindos de novo. Vou ler meu textinho de abertura aqui para não me perder, tá? Estamos começando a primeira sessão deste evento, que tem duração até a semana que vem. Parte dele online e parte dele presencial. O curso de extensão e simpósio internacional, cartografia participativa, um encontro entre as artes, as espacialidades e as formas de trabalhar em comum, surge a partir do programa de pesquisa desenvolvido por mim, né, Cristina Ribas, na UFSM, que é sediada na cidade de Santa Maria, estamos ao sul do Brasil, né, no estado do Rio Grande do Sul. O curso é de artes visuais, a gente está no Centro de Artes e Letras, né, e a gente está muito feliz que a gente tem pessoas de várias áreas aqui com a gente. O programa de pesquisa e extensão que criei ao ingressar nessa universidade, há pouco mais de 2 anos atrás, estão interessados em criar espaço para discutir, de maneira interdisciplinar, a participação das artes na vida cotidiana. Este é também o objetivo do LABAC, que é o laboratório que coordeno, que trabalha no sentido de instigar espaços de produção coletiva, com o intuito de desenvolver e discutir metodologias e epistemologias críticas, de forma a compreender também o modo como a arte produz ciência e como a arte se relaciona com o presente e seus problemas mais emergentes, tais como agenciamentos sociais e cosmopolíticos, a realização da democracia e a emergência climática. Este encontro é organizado pelo laboratório, né, que é o Laboratório de Arte, Coletividade, Cartografias Contemporâneas e Ciência, que é coordenado por mim, e o encontro conta com uma equipe de organização muito maravilhosa, que está doando seu tempo e sua energia para esse evento. Eu agradeço muito, né, Ana Luísa Moreira Maciel, Diego Vaz, Marcele Maran, Max Frutuoso, Onixie dos Santos e Stephanie Virginia. Sou extremamente grata a essa equipe linda que se formou. Esse evento, ele está sendo feito completamente sem recursos, né, a gente está fazendo bem no início do ano, quando a gente ainda não tem os editais que estão nesse momento sendo avaliados, né, mas a gente deseja que a gente consiga recursos para dar continuidade a um livro que vem depois como resultado do encontro. Estamos muito felizes com o interesse de vocês, todas, todos, todes. O número de inscrições e a rede que se ativou realmente superou as nossas expectativas até o momento, e sabemos que essa assistência, esse interesse, reflete o interesse de grupos, pessoas, acadêmicas ou não, em metodologias, práticas e temas urgentes de nossa vida comum. O encontro conta com apresentações de pessoas muito importantes, das áreas das artes visuais, psicossocial, arquitetura e urbanismo, comunicação e, claro, da geografia crítica. Também gostaria de agradecer os mediadores convidados, Paul Schweitzer e Marilda Oliveira, e os integrantes do Comitê Científico do Livro, alguns nomes já citados, mas entre eles não citados, a professora, a doutora Márcia Pereira de Souza, que é minha colega em curso de artes visuais. Não me preocupo, nesta breve apresentação, em definir cartografia e sua diversidade, polifonia, multiplicidade. Afinal, o encontro foi organizado para isso, para que escutemos diferentes experiências em territorialidades distintas e a partir de diferentes áreas, sobre como a cartografia tem sido produzida e realizada a partir da partilha de olhares, percepções, experiências de vida e relações humanas, como temos aprendido, mais que humanas. Nos interessa nesse encontro, entre muitas coisas, né, rompendo com o imperativo moderno de que o artista cria sozinho, nos interessa criar em coletividade, encontrar aquilo que nos atravessa em comum e aquilo que precisamos transformar. Para reforçar, a gente colocou lá no Instagram, esse encontro, ele então tem esses dois dias online, e semana que vem a gente vai estar fazendo as oficinas presenciais na cidade de Santa Maria, e a gente deseja organizar um livro, né, didático ou de experiências cartográficas artístico-pedagógicas, como a gente está chamando, e as pessoas que estão fazendo o curso vão poder publicar com a gente, né? A gente vai depois lançar um edital para seleção de produções que surjam a partir, né, desse curso de extensão e simpósio. Então, a gente convida as pessoas que, depois desse encontro, produzam e submetam para nós no edital. A gente, a partir de um comitê científico, a gente vai selecionar propostas para integrarem no livro, né? Então, esse é um reforço deste convite.
Ao longo dos próximos encontros, vocês vão ver, e os mediadores vão aparecer, né? Acho que a gente é uma equipe vasta, né? Eu citei vários nomes, daqui a pouquinho cada um vai aparecer aqui na telinha. Agora eu quero dar as boas-vindas à Laura Giraldo Martins, que é a nossa primeira palestrante convidada de hoje. Ela está falando com a gente lá da Colômbia e eu, de modo a fazer uma ponte até com alguns projetos, né, e uma pesquisa minha, que eu venho desenvolvendo há algum tempinho, junto do amigo geógrafo Paul Schweitzer, né, eu percebo que esse encontro com a Laura, ele é também um encontro proporcionado pelas águas, e como as águas também nos aproximam, né, aproximam pessoas. Há algum tempo eu tenho trabalhado com uma cartografia das águas, escrito alguns artigos por aí, e é desse interesse em pensar as águas na mudança climática, né, as águas que adquirem essa força, que também se torna uma força de destruição, né. Eu comecei a conhecer o trabalho do coletivo, do projeto Entre Rios, que a Laura vai nos apresentar. Eu vou fazer ler um pouquinho a tua biografia, Laura, em português, e depois passamos. Laura Giraldo Martins, ela é filósofa com mestrado em geografia, é pesquisadora com doutorado no projeto River Commons, da Universidade de Wageningen, na Holanda, que é um programa de pesquisa e ação focado em aprender com iniciativas de cogestão para rios e comunidades ribeirinhas na América Latina, África, Ásia e Europa. Seus interesses de pesquisa giram em torno de rios e corpos de água da Colômbia, baseando-se na ecologia política da água, geografia e estudos da memória. Ela faz parte do coletivo Entre Rios, uma plataforma que explora as continuidades entre os corpos d'água e os territórios que habitamos, por meio de pesquisa, criação e práticas curatoriais. Então, eu dou as boas-vindas à Laura. A Laura vai falar em espanhol, a gente combinou que ela vai falar devagarinho. Mas se porventura, se alguém disser assim, puxa, o que ela está dizendo é muito importante, eu não estou entendendo, vocês, por favor, levantem a mão ou escrevam no chat. Peçam assim, pausa para tradução, tá? E a gente vai fazer uma tradução. Tá? Então, obrigada, Laura, tá com você. Voy a compartir también para guiarnos un poco con algunos textos y fotos. Ay, espera. Listo, así. ¿Me ayudan a confirmar si ahí se ve la presentación? La voy a ampliar. Listo. Bueno, quisiera empezar también agradeciendo este espacio a los organizadores del seminario, también a Cristina por la invitación y a la asistencia y participación de todos ustedes. Es un honor darle la bienvenida también al seminario y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos muchos temas y puentes en común que podemos aprovechar. Desde que leí lo que están haciendo en el seminario y en el curso de extensión sentí total afinidad, entonces creo que le podemos sacar mucho provecho también a las conversaciones y al intercambio entre Colombia en este caso y Brasil. Así que todos sus comentarios, preguntas son más que bienvenidas para que motivemos también el diálogo. Ese ha sido también el espíritu de Entre Ríos, que nace como una plataforma en diálogo entre diversos países de Latinoamérica. Ahora les voy a contar un poco más, pero donde Brasil pues también ha estado presente con investigaciones de curadoras que hacen parte también del proyecto, entonces seguro encontramos muchos puntos en común. Como quedamos pues, y Cristina ya introdujo, voy a hablar en español.
pero por favor, sí, si es necesario aclarar, repetir, traducir cualquier cosa, me hacen señales y hacemos una pausa para hacerlo. Me presento igual de nuevo, mi nombre es Laura Giraldo, los saludo desde un lugar en la cuenca del río Bogotá llamado Suezca. Es un pequeño pueblo que queda en la parte alta del río, que es el río también del que les voy a hablar a propósito del ejercicio de mapeo y cartografía o contracartografía también, que a veces llamamos. Los ríos pues han sido transversales no solo al trabajo de Entre Ríos, sino a las investigaciones que cada uno pues lleva adelantando a lo largo de su tanto trayectoria académica, pero también activismos propios, procesos colaborativos que nos vinculan. En mi caso, yo llegué a los ríos a través de procesos de pedagogía, de la enseñanza también del agua en la escuela, del lugar también que ocupa el agua y los cuerpos de agua en la construcción de paz en Colombia. Y así me fui acercando poco a poco a lo que después en la maestría en geografía se focalizó como una pregunta de cómo enseñamos el río, ¿no? Y también eso tiene dentro de sí misma una pregunta: ¿por qué es el río? ¿Por qué lugar también ocupa en nuestra memoria, en nuestra historia reciente, en los diferentes espacios pedagógicos, comunitarios? Y pues es desde ahí donde me he vinculado también a procesos colaborativos, y esta pregunta que también tienen en el título del seminario sobre el trabajo en común, el pensar en común, el representar también en común. Entonces, así es como llego a Entre Ríos, desde pensar y hacer y llevar a la práctica formas de investigación y creación alrededor del agua y de preguntas sobre la tierra, sobre la autonomía también y la soberanía que tenemos para hacer gobernanza en nuestros territorios, desde marcos de las ciencias sociales, de la ecología política, de la cartografía crítica, de la memoria, la historia, el arte y la curaduría, como luego ya voy a contarles más. Entonces, espérate, no sé si ya, sí. Entonces, pues actualmente estoy vinculada a dos procesos principales. Estoy realizando y ya pronto finalizando un doctorado en un proyecto llamado River Commons, y hago parte del colectivo Entre Ríos, específicamente en este proyecto del Río Bogotá, que es el centro pues, de la conversación de hoy. Entonces, por eso primero quisiera tomarme unos minutos para situar el contexto también de cómo abordamos el mapeo en estos dos proyectos, y sobre todo proponiéndolo como un proceso de investigación y creación colaborativa, más allá pues, de un resultado final. En este caso va a ser como una puerta para el diálogo, y ha sido sobre todo una puerta para el encuentro entre diferentes visiones de río y conocimientos del río. Voy a recurrir también a varias fotografías que van a ver como a lo largo de la presentación, que han sido parte de estos 4 años de encuentros. El Río Bogotá como proyecto ya lleva 4 años y justo estamos en un periodo de reflexión como equipo, que es parte también de lo que pues espero compartirles hoy, pero pues sí estamos en un momento, digamos, privilegiado que también nos ha dado la academia, y al estar vinculados a procesos académicos donde podemos, además de hacer y además de vincularnos a la práctica, también reflexionar y entender y plantear cuál es la relación también y las posibilidades que da la academia, las universidades para apoyar en este caso procesos de revitalización de ríos. Entonces, pues porque ríos, da pues también las problemáticas de los ríos en el mundo, que pasan por la contaminación, por la canalización, por la transformación también intensiva del territorio, que son territorios habitados, ¿no? Que normalmente o usualmente cuando se planean también de arriba abajo se desconocen muchas realidades y dinámicas de quienes habitamos los territorios, y que se expresan y que son comunes, y a veces no nos damos cuenta de eso en diversos países del mundo, ¿no? Entonces, estos proyectos River Commons, que están en la Universidad de Wageningen en Holanda, somos más de 20 investigadores
de doctorado enfocados en esta pregunta por la revitalización de los ríos y las posibilidades de proponer formas de cogobernanza o de gestión colectiva también del agua. Cada una estudia un río y por eso yo me centro en el río Bogotá, pero a la vez generamos diversos intercambios que los hemos llamado como arenas de aprendizaje o en inglés river co-learning, arenas como la posibilidad de aprender con los ríos en intercambio permanente entre pues, los diversos ríos que ven acá en pantalla, entre Latinoamérica, Europa, Asia y África. Entonces también hay un diálogo interdisciplinar, hay un diálogo intercultural y hay un propósito analítico, pero también metodológico de crear marcos comunes y de aportar desde ahí diversas perspectivas para el manejo del territorio. Entonces, tenemos como, y esto pues va a ser reiterativo luego también en el trabajo con Entre Ríos, una propuesta también para acercarnos a los ríos, con una pregunta central, pues no voy a leer toda la información, pero en caso dado de que estén interesados, puse acá abajo la referencia también que da como origen analítico al proyecto o conceptual que se llama Riverhood, donde los ríos, más allá de ser cuerpos de agua o más allá de ser definidos en función del abastecimiento hídrico o en función también de la utilidad humana que le vemos, se proponen como ecosociedad en la medida que hay diferentes relaciones hídricas, ecológicas, humanas, no humanas también, que lo significan, también como territorio en la medida que son habitados y moldeados por diferentes actores que no siempre están de acuerdo, sino también que están en disputa y se sobreponen entre sí a través de sus diversos intereses. El río como sujeto, también muy a la luz de las discusiones de los derechos de la naturaleza y de los ríos como sujetos de derechos, y el río como movimiento, que para Entre Ríos ha sido uno de los más interesantes también, en la medida que se hacen visibles las relaciones, las conectividades, y acá la cartografía ha tenido un rol fundamental entre escalas, entre actores, entre visiones, y también permiten crear o motivar nuevas alianzas también a lo largo de las cuencas. Entonces, en ese marco me sitúo, digamos, en la investigación. Mientras planeaba el trabajo de campo en el 2021, conocí a Lisa Blackmore, quien es la fundadora de Entre Ríos, que inauguran esta plataforma en el 2019 con apoyo de ella vinculada a la Universidad de Essex en el Reino Unido, a través de proyectos que en ese momento se estaban realizando tanto en Colombia, pero también en diálogo con México, Venezuela y Perú. Intenté leer, pero igual no, creo que no voy a entender. Luego, pues hay una etapa de pandemia que obliga a la plataforma también a pensarse formas virtuales de trabajo, pero también cómo mantener los encuentros presenciales. Y es hasta 2022, que es unos años luego, que nos encontramos alrededor del río Bogotá. Entonces, en el 2022, junto con Juliana Steiner y Diego Piñeros, que son los otros dos curadores del proyecto, nos preguntamos por el cuidado de este río, que ahorita los voy a poner igual en contexto. Es uno de los ríos más contaminados, el más contaminado de Colombia y uno de los más contaminados del mundo. Es un río altamente transformado, donde hay mucho conocimiento técnico alrededor, donde hay muchos datos que se han generado desde diversas instituciones, desde la academia, donde en un rastreo de mapas y de cartografías que hicimos, es un río que ha sido cartografiado más de 1000 veces en un trabajo también de archivo que hemos hecho, y donde la pregunta sobre, entonces, ¿por qué sigue así? Entonces, ¿qué es lo que estamos invisibilizando en esos mapas? ¿Qué es lo que nos hace falta también poner en la esfera pública para la conversación sobre el valor que le damos a la naturaleza, el valor que le damos en los ríos? Fue desde donde nació también el espíritu de
de este proyecto. Entonces lo llamamos una investigación colaborativa desde el inicio entre estos dos marcos, donde hay una pregunta por lo hidrocomún, por las culturas hidrocomunes, que también es como lo ha venido trabajando Lisa, y cómo poder reconstruir o construir en algunos casos esas conexiones entre nosotros como cuerpos de agua y los cuerpos de agua también que habitamos. En última instancia, la pregunta es, ¿qué es un río? ¿No? Puse acá algunas de las preguntas que nos hemos hecho: ¿qué formas de vida alberga, sustenta? ¿Cuál es el lugar también que ocupamos nosotros para su cuidado? ¿Y qué acciones también podemos poner en práctica para fortalecer o para pensar, activar esas relaciones hidrosociales también con las cuencas que habitamos? Entonces, así es como nace el proyecto Río Bogotá, queriendo cultivar esas culturas hidrocomunes justamente, y preguntándonos por qué tipo de historias, de narrativas, de conocimientos, pero también cómo las representamos, cómo las movilizamos, cómo las divulgamos, y cómo podemos también expandir y ampliar los significados del río a través de estas diversas formas de espacializar y de narrarlo común. Entonces, pues hay dos principios, y que también, más que principios, reiteraciones que también hemos querido representar pues a través de los mapas, y es la vida de un río que ha sido declarado muerto múltiples veces, cómo representar la vida, y la vida en ese sentido, qué tipo de relaciones sostiene y qué tipo de relaciones también fomenta, pero también cómo esas conectividades nos muestran que pues el río es más allá de un hilo de agua que corre, sino que se debe también a los bosques que están a su alrededor, a los diversos ecosistemas también por los que pasan, y sobre todo pues a las personas que habitamos y le damos sentido y lo transformamos cotidianamente. Entonces es ahí donde aparecen pues los formatos, los lenguajes, las diversas exposiciones que hemos hecho, talleres, publicaciones, encuentros culinarios también, y este proyecto que ha sido eje, que se llama Cómo cuidar un río, que pueden también pues consultar más en la página web cuando tengan un tiempo, que ha sido una página web también donde nos hemos pensado múltiples veces por la representación dinámica, ¿no? Como también pasamos de unas cartografías que pueden ser muy estáticas a la vida misma, digamos, y plástica y en movimiento, que implica pues pensar el dinamismo también, en este caso, de un río. Entonces, pues compartimos estos valores u objetivos también dentro de la curaduría, de cómo entendemos la curaduría en relación con la investigación y la investigación-creación, que tiene que ver con la co-creación de conocimiento entre comunidades ribereñas que somos, tiene que ver con fomentar o fortalecer los vínculos afectivos, encarnados de nuestro propio cuerpo y políticos con el río, también de pensarnos muchas veces cómo volvemos al río. Es un río que no se deja ver, que está oculto, que los olores también que tiene nos aleja constantemente y físicamente de la presencialidad, de poder ir a él. Entonces, la posibilidad de retorno físico y simbólico al río, y también cómo conectamos entre esos diferentes conocimientos, disciplinas científicas y prácticas artísticas. Esto nos ha llevado a pensar mucho en el río como una red, que también pues en la discusión geográfica y desde las geografías críticas, desde las geografías políticas, la ecología política, son pues conceptos clave, y es esas redes que son sociales, que son ecológicas, que son políticas, pero que también nos ponen a pensar en diversos tipos de escala y diversas formas de entender pues las escalas geográficas o las escalas simbólicas también que están todo el tiempo operando en la representación cartográfica. Y bueno, ¿en dónde estamos? Esto es un primer mapa o unos primeros mapas de ubicación. A la izquierda pues pueden ver el mapa de Colombia, en verde clarito se pueden ver los ecosistemas de alta montaña de la cordillera de los Andes cuando entra a Colombia. El río Bogotá es bastante central
está muy cerca pues, a la capital, y nace en un páramo, que es el páramo de Huachineque, que es un socioecosistema de gran importancia para familias campesinas de la región que han habitado también por generaciones este territorio. Entonces, nace ya en un lugar que tiene un alto valor cultural, ecológico, y que pues se va a reiterar, digamos, a lo largo de la cuenca. En Colombia, la primera división administrativa son los departamentos. Este río atraviesa de norte a sur todo el departamento de Cundinamarca, que es el que ven como en azulito claro, y pues atraviesa la capital. Pues es un río urbano que, como muchos ríos urbanos, se ve afectado por el crecimiento de las ciudades, por la demanda de agua, por la contaminación y falta también de plantas de tratamiento pues, a lo largo de su cuenca. Entonces, hay otros problemas asociados que van a aparecer una y otra vez, que tienen que ver con los monocultivos, en este caso de papa, de cebolla, que tiene que ver con la minería también, otros problemas que tienen que ver con la industria del cuero, la industria de flores, y bueno, este es un lugar estratégico para el país, pero pues a la vez altamente transformado y que una y otra vez se presenta como un problema, ¿no? Y se presenta como algo que debe ser solucionado o gestionado desde diferentes miradas. Entonces, es una cuenca que tiene tierras muy altas, pero que luego del salto del Tequendama, que también ahorita vamos a ver fotos, llega a la cuenca baja y crea unos ecosistemas también bastante distintos, que es donde la gente recibe también el agua contaminada. Entonces, en estos 6 sitios que están señalados es donde hemos trabajado con Entre Ríos, que por mencionarlos, y ya mencioné uno que es donde vivo, que es Suezca, está Villapinzón, Suezca, Sesquilé, Bogotá, El Charquito y el Salto del Tequendama. Puse abajo unas notas que van a ser también reiterativas en la cartografía, que tienen que ver con el cuidado cotidiano, con las conectividades también, las redes que podemos representar más allá de estas cartografías oficiales, y también la multiescalabilidad, porque no solamente es un asunto de reconocer las distintas escalas, sino también de cómo después, a través de la cartografía, pero también de los diferentes escenarios por donde se mueven los mapas, como herramientas performativas también, pueden proponer diversas formas de conexión. Entonces, por ubicarnos también, no solo espacialmente, sino temporalmente, que es pues una de las grandes preguntas también de la cartografía. Este río, esto es un dibujo de 1614, donde también se ve la forma como las comunidades, pues antes de la llegada y conquista de los españoles, tenían una relación directa con el agua, que tiene que ver con la forma como se usaba también la tierra y se le daba el espacio al agua también para poder cultivar y pescar a la vez. Ahora les voy a mostrar otra foto donde se entiende mucho más esto, pero también, y para tenerlo en la conversación, quise traer el archivo, y siempre queremos traer el archivo como fuente también primaria y pues secundaria en este caso, perdón, para disputar y para complementar y ampliar también las nociones de dato geográfico y de los datos también que necesitamos de los ríos para traer al presente. Entonces hay una pregunta de por qué las memorias colectivas también pueden informarnos sobre las formas como hemos convivido en esta cuenca, y qué posibilidades tenemos también de evocar el agua a través de marcos relacionales, a través de otros marcos, antes de que estas aguas pues fueron canalizadas, enterradas, desviadas, por los diversos pues trabajos de infraestructura que se empiezan a hacer después de la llegada de los españoles. Esta es una fotografía aérea que justamente muestra, es mucho más reciente, se me fue el 9, pero es 1949, que justamente muestra la forma como los muiscas, que eran las comunidades indígenas que vivían en este territorio y que aún viven, tenían un sistema donde abrían unas zanjas en la tierra, esa tierra la ponían encima, la iban acumulando
como camellones, que es la forma como se les decía, y de esa forma, cuando había temporada de lluvias o aguas altas, podían pescar en el agua que quedaba entre las zanjas, y cuando bajaba, pues podían cultivar la tierra, y era una tierra supremamente fértil. Estos son pues la investigación de Lorena Rodríguez pues ha sido clave en esto para hablar también de la adaptación con el medio y de la forma como se podía convivir también con las inundaciones y con las sequías. Pues esta, que es una foto de ese mismo periodo de tiempo, pues la traemos también para mostrar los distintos usos y sobre todo la posibilidad que hace 70, casi 80 años teníamos de ir al río y acercarnos a él. Esta foto ya sería imposible de tomar, pero que nos recuerda una y otra vez como las posibilidades que puede tener esta cuenca. Quise traer esta foto que nos vincula también como territorios inundables e inundados, y que nos genera preguntas también por cómo gestionar el riesgo, cómo gestionar las inundaciones, cómo significamos también el lugar del agua, el lugar de los ríos en estos sucesos que pues son, pues sí, son catástrofes pues en muchos sentidos. Esta fue una inundación del 2022, donde, bueno, precisamente por la desviación de los ríos, precisamente por la canalización también y la forma como se ha transformado una y otra vez, y esta es del 2022 y esta siguiente es del 2011, que fue el gran fenómeno de la Niña acá en Colombia, que transformó también todo este territorio de la sabana, pues vuelven las inundaciones. Entonces, en este caso, pues las inundaciones fueron gravísimas en toda la sabana de Bogotá. Quise traer esta nota que justamente pues sitúa el riesgo y sitúa como ponen ahí, el desmadre de la madre naturaleza, casi como algo externo también a las decisiones humanas, y que planteó muchos debates y lo sigue planteando sobre justamente, y volviendo al inicio, que entendemos como río, ¿no? Y cómo podemos también, en este caso mediante la cartografía, pues darle otras dimensiones. Entonces, voy a acelerar un poquito, pero entonces, ¿cómo cuidar un río? Mapeando las acciones de cuidado, que ha sido el eje de todo. Quiero hacerles como un recorrido fotográfico por lo que ha sido este proceso de cartografía, y quiero que, o les propongo que veamos también mucho las formas de registro, porque también es en el trabajo de campo y en el registro y en las diferentes metodologías que hemos empleado que le damos sentido también a la cartografía, mucho más allá de un resultado como tal, sino como el proceso mismo de la investigación. Entonces voy a pasar por estas actividades o fases de trabajo que hemos tenido, que tiene que ver precisamente con el mapeo de las acciones de cuidado del río Bogotá. Tiene que ver con reconocer también los distintos ecosistemas por donde pasa el agua. Espérense un segundito, porque hay un gato, me están. Perdón, ella, es que había un gato que no me dejaba hablar. Y que tiene una pregunta fundamental, y es por la forma como nos organizamos alrededor del cuidado del río, precisamente. Acá en la parte alta, que es el páramo, hemos estado trabajando en colaboración con el refugio de Guacheneque, que ellos tienen un proyecto de turismo comunitario de naturaleza, donde se hacen recorridos también por la parte alta del nacimiento del río, y también tienen una huerta con productos y alimentos nativos que se siembran de forma limpia en el río y que también le devuelven agua limpia al río. Hemos trabajado con un acueducto comunitario, que es el de La Merced, que es el punto específico de la frontera agrícola, del paso del bosque a los cultivos, donde hacen gestión local de agua potable, y también pues a través del trabajo del acueducto
se conectan diversas casas pues alrededor del uso comunitario de esta agua. También pues hay toda una propuesta gastronómica que va a ser muy importante después para nuestro trabajo alrededor de las recetas tradicionales, de las huertas también que tienen esa capacidad de regenerar el suelo y de integrar también el suelo en esta reflexión sobre lo que vemos, ¿no? Y sobre lo que la cartografía también permite ver o no. El aula, el páramo, que es este pues, ecosistema donde nace el río como un aula viva, también ha sido eje como de estas reflexiones de la espacialidad, ¿no? Como de qué forma también estamos motivando encuentros pedagógicos con los lugares que habitamos. Pues van a ir pasando varias fotos como para que nos hagamos cuenta como de lo que ha sido estos recorridos por el río, también las diversas formas de registro, como es el dibujo, por ejemplo, acá en este caso. También este punto donde el río pues está muy limpio, la calidad del agua después de este punto es que se deteriora y después de este punto es que nos preguntamos qué es lo que le hace también la ciudad y cómo se crean como esas relaciones también, cuenca alta, cuenca baja, ¿no? No solamente en una dirección, y eso es un reto para la representación, no solamente el agua corre de arriba a abajo, sino que también reverbera abajo, arriba, y nos informa también sobre nuestras propias acciones también en el territorio. Este es el encuentro del río con el primer casco urbano, que es Villa Pinzón, donde el río ya empieza a verse más constreñido, donde las aguas negras también empiezan a llegar directamente a la cuenca. Este es trabajo que se viene haciendo en Suezca para seguir pues, el recorrido que les propongo, donde hay una iniciativa de gobernanza territorial del agua, también desde formas comunitarias de manejar y entender el territorio, donde también se vincula la cocina, la relación con la montaña, la relación con las posibilidades de restaurar el bosque de ribera, que también es un trabajo que se hace desde la Fundación Al Verde Vivo, que es otra de los actores que están acá, y también asociaciones de recicladores que tienen la pregunta por la limpieza del río más allá de la descontaminación del agua cuenca abajo. Acá pues les traigo algunas fotos de lo que han sido también pues los recorridos por Suezca, ya llegando también a Sesquilé, que es un resguardo indígena muisca que está también habitando acá las cercanías de la Cuenca Alta, donde trabajan muy de la mano de una iniciativa de restauración de bosque que es la Reserva Tonsativa. Luego está ya la llegada del río a Bogotá. Acá hay un proyecto que se llama Zanjas y Camellones, que justo lo que hace es recrear las zanjas y los camellones muiscas que les contaba ahorita en un inicio, y la potencia que ha tenido esta acción, que está entre el arte, la investigación, la arqueología, la ecología, es mostrar que, dado que los humedales han sido tan transformados, se nos ha olvidado también el valor que tienen como filtros de agua, como esponjas también de la contaminación, y también la posibilidad de vida que hay cuando le damos de nuevo el espacio al agua dentro de la tierra, y también el espacio que eso crea para la siembra, que en este caso pues se ha vuelto a sembrar en los camellones, como podemos ver acá también. Acá en el charquito, y ahorita pues lo vamos a ver más también, es el punto donde está más contaminado el río, es donde llegan ya todas las aguas negras sin tratamiento de aguas arriba, pero también es el lugar de la Escuela de Pensamiento Ambiental y de la Paz, Humedal El Charquito, quienes vienen trabajando acá alrededor del cuidado del humedal, de la siembra también de alimentos y de plantas nativas, que se vincula también mucho a lo que en la región hace la Fundación Agroecológica El Porvenir y también la Casa Museo del Tequendama, que hacen restauración de bosque de niebla y que han permitido que este territorio, que antes pues estaba altamente transformado por la ganadería sobre todo, vuelva a tener espacio de bosque. Después de hacer este recorrido y de conocer estas distintas formas de cuidado, nos preguntamos con el equipo curatorial
cómo hacer para que estas distintas iniciativas se conocieran. Y fue así como nació el Piquete de Río, que fue un convite, una comida alrededor de los alimentos que están creciendo limpios también en la cuenca, en este lugar que ha sido pues emblemático para la historia de la cuenca. Entonces nos inspiramos también en un trabajo de archivo, de ver cómo la gente se reunía alrededor para recrear y para soñar esto que parecía imposible y que luego es el que inspira también la posibilidad de cartografiar estas redes más allá de lo político administrativo. Entonces acá estamos comiendo el día del piquete y quería también dejarles un minuto, si puedo. Bueno, todavía no, pero este es el menú, que también fue un intento de cartografía de los diversos alimentos que crecen y que ese día pues comimos, y es un mapa también de la cuenca alrededor de esas recetas que estábamos compartiendo, y que nos hablan justamente de nuestra conexión como cuerpos con lo que comemos, con nuestros alimentos, y como posibilidad también de conocer el territorio y de reconocer los distintos vínculos en los que entramos en comunión a través del alimento, con esta idea de comerse el río, que es la que nos... Ahora sí. La que nos vinculó. Quería dejarles solamente este panorama para que viéramos también el impulso a lo que llevó, ¿no? Gran abuelo, gran abuelo, gran abuelo, como soy me presento ante ti. Te agradezco y te pido bendiciones. Te agradezco el corazón que has puesto en mí. No más vengo, no más vengo, no más vengo. Tú sabrás, amor, a lo que vengo. A ofrendar mi corazón. Corazón que es lo único que tengo. Espíritu de abuelo, acompáñame ya. Oh, gran espíritu, acompáñame ya. Espíritu de árbol, acompáñame ya. Oh, gran espíritu, acompáñame ya. Espíritu de búho, acompáñame ya. Oh, gran espíritu, acompáñame ya. Y la hijita con su croa, y la hijita con su croa. Gracias, Padre, gracias, Madre, gracias, Gran Espíritu, gracias, Madre Niebla, gracias, hermanos árboles.
Gracias, hermano Río. Gracias a este jueguito sagrado y a cada uno de nosotros. Vamos a compartir un poquito de medicinita. Para que todos estemos en armonía, para que este trabajo que se quiere hacer sea para el bien de la humanidad, no para unos pocos, sino para el bien de toda la humanidad. Sanar, cuidar, proteger, así sea con lo que sea, los hilos del agua, los hilos de la vida, los hilos de la sanación, los hilos de la espiritualidad. ¡Oh! Bueno, quería compartirles un poco de lo que fue este día, sobre todo el video se puede ver en la página de Entre Ríos completo, junto con otros dos que ahorita pues tenía pensado compartirles un poco de otro que ya vamos a hablar, pero creo que es mejor si luego pues lo ven en sus pantallas para que fluya mejor también la imagen. Pero ay, me toca como salir. Pero bueno, quería traerlos para que, pues sí, todas estas imágenes, recursos, registros que les hemos compartido y que son los que los que fuimos trabajando durante un año, son los que van a impulsar la cartografía, y esa es la razón por la cual he insistido mucho pues en esta forma también de la narración. Esto es parte de lo que comimos, algunos de los platos, de las recetas que fueron rescatadas también a lo largo de la investigación. Y en el piquete, este es el grupo que nos reunimos, que éramos pues 16 guardianes, cuidadores de la cuenca, nos preguntamos entre todos cómo queríamos representar tanto lo que cada uno estaba haciendo como los posibles puentes y articulaciones que podíamos tener también a lo largo de las cuencas. Habían muchas personas Cuenca Alta que no conocían lo que sucedía ni le sucedía al río Cuenca Media o más abajo, y al revés. Entonces la cartografía como proceso editorial colaborativo y como una forma también de trabajo en común fue la propuesta que se hizo en su momento para seguir anudando estos puentes y haciendo visibles las conexiones que podíamos tener. Entonces, justo eso es lo que marca Carlos también, que es este testimonio que traigo acá para compartirles, que es la posibilidad también que tuvo el comer juntos para no solamente conocernos, sino también para darnos cuenta que hay mucho de esta cuenca. Entonces, pues en las palabras de él es como está pues en la pantalla, pero lo que junto con el ritual de la abuela Blancanieves y con estas palabras de cierre, que fueron las que pues despidieron el encuentro, fue donde cogimos también el impulso entre todos de decir, bueno, qué historias nos han contado y qué podemos representar también y cómo hacerlo, que son pues las preguntas cruciales también de cualquier proceso cartográfico. Con esta intención volvimos a cada uno de estos puntos, a cada uno de los 6 puntos. Hicimos un taller que tenía como propósito tanto conocer la calidad del agua, de la situación de cómo estaba el río en ese punto, como también pensar en la representación del agua. Trabajamos con Luis Alejandro Camacho, que es ingeniero civil, haciendo mediciones de calidad del agua, y con el fotógrafo Fernando Cruz, con quien propusimos una forma de tomarle fotografías al río, o a eso que podíamos llamar el aura del río. Entonces, en este diálogo entre arte y ciencia, surgen después los retratos hidrográficos, los llamamos nosotros, que son los que aparecen en cada capítulo o en cada parte de la cartografía. Acá pues voy a pasar un poco más rápido, pero la idea fue siempre acudir a la acción, que es cómo representar también la acción, cómo representar algo que es tan cotidiano, algo que pasa
en unas escalas que una cartografía oficial pues no puede mostrar, cómo representan también los diversos claros, cuando sabemos que se traspasa, se permeabiliza también alrededor de las diversas conexiones que tiene con los alimentos, con otros cuerpos de agua, cómo representar también cartográficamente datos de medición de calidad del agua, cómo representar el oxígeno disuelto, cómo representar la conductividad eléctrica, el pH, cómo esto también es un valor agregado a la cartografía. Entonces, pues volvimos a cada lugar, como les digo, para ir acordando también cuáles eran esas narrativas y esos relatos que queríamos que aparecieran en la cartografía. Acá pues participamos después de varias de las actividades que se hacen cotidianamente en estos 6 puntos que les he contado, con diferentes públicos, que esa es otra también de las variables que ha sido fundamental, y es cómo integrar diversas generaciones, diversas formas también de acercarnos al conocimiento. Y pues mediante estas diferentes metodologías fue que planteamos este proceso editorial colaborativo. Entonces, todo este trabajo de campo pues lo fuimos registrando de forma multimodal, se podría llamar, a través de notas de campo, fotografías, videos, talleres, entrevistas, recolección de recetas, conversaciones, grupos focales, dibujos, el trabajo de archivo, también de participar en varios de los espacios comunitarios. Y fue ahí donde dijimos, bueno, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo lograr, digamos, transmitir toda esta actividad que pasa de forma tan constante y que revitaliza un río que se ha dado como muerto? Entonces, más allá de eso, de un resultado de investigación, pues las formas como que fuimos construyendo fue conformar este equipo editorial, donde trabajamos con Cristina Consuegra y Carlos Alfonso, quienes fueron los mismos que también cocinaron en el piquete, para entender cómo queríamos plasmar esas relaciones. Entonces, así es como surge pues estas 6, llamamos pósters o afiches, que se pueden ensamblar como un rompecabezas, pero también se pueden leer en la medida que son una fotografía también de cada uno de estos lugares. Pues estos afiches, digamos, materialmente son una publicación que se puede pues abrir, pero de forma de, cuando uno los une, los 6, pues forman esta cartografía. Entonces quería, pues ya como para ir cerrando también, ir pasando un poco por algunas de las partes de esta cartografía para que pensemos y de pronto pues vincularlo con preguntas que ustedes también tengan o comentarios, cuáles son los retos también, ¿no? de esa toma de decisiones que también es colectiva cuando queremos representar un territorio que habitamos desde visiones muy distintas, y que la cartografía no necesariamente se presenta como un acuerdo o como algo que ya está definido o un resultado que vimos donde ya podemos sentirnos todos representados, sino más bien como un espacio vivo y dinámico para la conversación. Entonces, pues acá quería pues hacer zoom de algunas de las partes del mapa, que como mapa no convencional pues pone de relieve esas relaciones socioecológicas, que cuestiona también la fragmentación de las escalas, que habla también de los alimentos en este caso, pero también de la forma como los alimentos se relacionan con los ciclos hidrológicos, con el ciclo de la alta montaña, en los nacimientos de los ríos, con la posibilidad de nacer también, como decimos ahí, gota a gota, con la relación con las aguas subterráneas. Acá hay diferentes tipos de relación que se pueden explorar, digamos, en cada uno de los capítulos. También quisimos hacer mucho énfasis en las manos, en la acción, que es también donde está el valor del cuidado, donde nos encontramos entre todos, que es en lo que hacemos día a día y en las acciones que hacemos, por ejemplo acá pajarear, que es el avistamiento de aves, pero también sembrar comida, pero también restaurar con plantas nativas, pero también, como también se ve acá, sembrar agua, cuidar también los nacimientos de los ríos y de las quebradas, más que de los ríos,
y de ver esas relaciones también con esta sabana que se inunda hace muchos siglos, y eso cómo nos informa también constantemente de las distintas formas que podríamos recrear para tener como una convivencia con menor riesgo con las aguas. Entonces acá pues están por ejemplo el sistema agrícola, que es el que veíamos en las imágenes de archivo Muisca, y que nos habla pues de estos relacionamientos. También hay pues una intención más como nos podemos encontrar de nuevo con un territorio del que hemos estado pues tan separados en la historia reciente, y por eso pues traemos como algunas de las alusiones pues a este trabajo. Esto es parte de los retratos hidrográficos que se pueden leer pues al costado de la publicación. Y para finalizar, ahora sí, el mapa que no se acaba en el resultado final, sino que pues lo hemos divulgado y hemos hecho ya 2 años también de divulgación pedagógica en diferentes espacios comunitarios para ver cómo se recibe el mapa, qué posibilidades tiene también para generar nuevos significados del río, para profundizar en las relaciones también que tejemos con él, también cómo podemos expandirlo, porque al ser afiches se pueden seguir haciendo más afiches que sigan haciendo rompecabezas con esta gran cuenca, cómo nos vinculamos con otras cuencas incluso. Entonces hemos hecho difusión en diferentes espacios académicos y comunitarios, también siempre trayendo la comida como centro, como una posibilidad y un primer encuentro también que tenemos con el territorio, y que pues lo disponemos siempre como un espacio abierto. Entonces, en este sentido, pues la curaduría y el mapeo colaborativo pues han estado muy enfocadas en mostrar y hacer patente esa relacionalidad y también en imaginar narrativas que puedan transformar esas relaciones que solamente ven de forma instrumental las aguas, y que a través de la comida, de la imagen y de esta multiplicidad de registros, pues nos pueden contar también otras vidas posibles en estos territorios tan transformados, y también que nos hablan pues de una conectividad cuenca arriba, cuenca abajo. Y de pronto para sumar pues a la conversación que pues hoy empieza en el seminario, pero que seguro van a ir alimentando con todas las presentaciones, quisimos traer pues estos puntos que vienen una y otra vez a la reflexión también académica, porque Entre Ríos es una plataforma que vincula artistas, que vincula procesos comunitarios, colectivos y la academia, que también, si de pronto no lo he mencionado, pero si se lo preguntan, este proyecto pues ha sido financiado por universidades, ha sido financiado por la Universidad de Essex, por la Universidad de Wageningen. Eso también es un punto muy importante a la hora de preguntarnos quién produce el conocimiento, dónde después se mueve, se socializa. Entonces, hemos llevado esto también a escenarios de reflexión académica, de artículos, donde podemos plantear también estas discusiones analíticas, y donde la producción cartográfica no es un acto simple de documentación del espacio, sino que también moldea simbólicamente, materialmente, y también guía la acción a diferentes escalas y diferentes actores también del territorio. También es un proceso abierto, dinámico. Creemos mucho en ese ir y venir del mapa como recurso que ya está como herramienta, pero también cómo se puede seguir moviendo en otros espacios de diálogo y de encuentro, y debatiendo mucho con esta noción de escala que también pues comentaba al inicio, y en la posibilidad de crear conexiones más allá de las categorías geográficas basadas en ecosistemas que también pueden fragmentar, así como lo hacen los límites administrativos, en este caso la gestión de los ríos. Entonces, mapear también es mostrar esas redes, esas multiescalaridades, esas diversas formas también donde el río se encuentra con otros cuerpos de agua, y que genera también pues otra visión del territorio que pues hemos visto en un análisis de cartografías más tradicionales, estatales,
o hechas por privados que suelen instrumentalizar mucho el uso tanto pues de la tierra como del agua. Con eso finalizo, creo que estuvo, ustedes me dirán si estuvo muy largo, pero bueno, ya podemos conversar más. Parte también de pronto para sumar ya futuras que hemos escrito, ya a la hora de decir, bueno, cómo vinculamos también a una academia comprometida con estas reflexiones también del territorio. Entonces, pues acá les dejo algunas referencias que pues después podremos compartir, pero que justamente pues mantienen esta pregunta por la posibilidad de la cartografía para conectar, para compartir, para pensar lo común, para pensar lo colectivo, claramente también las limitaciones que tiene y cómo no es el único ni herramienta ni vehículo para hacerlo, sino que en la medida que se integra en reflexiones y procesos colaborativos más amplios y sobre todo también en diálogo entre cuencas, pues puede posibilitar, pues sí, otra forma de transformar los territorios que a fin de cuentas también es lo que nos vincula. Entonces, bueno, ahora sí dejaría por ahí y cualquier pregunta, comentario más que bienvenido. Muito obrigada, Laura. Muito, sim, muito ampla como um rio, né, a tua fala. Acho que o projeto, ele é multiescalar, como você fala, né, Laura, e ele tem um processo de coleta e escuta, e ao mesmo tempo eu imagino que escuta e coleta da própria noção de cuidado, né, disso, o que é cuidado e como se cuida um rio, né. Eu imagino que por aí já se poderiam produzir também outras cartografias, muito, né, dessas noções de cuidado. Eu acho que eu teria algumas questões para trazer, mas eu vou fazer um breve comentário e, na verdade, vou abrir para as perguntas que estão aparecendo. Eu já vi que tem duas ali mais em tom de pergunta. O meu comentário, ele tem a ver um pouco, Laura, como vocês foram construindo esse processo de escuta e participação de grupos, de pessoas, né, que eu chamaria assim, eu vejo aí, para usar um termo que eu trouxe na apresentação, na abertura do seminário, né, tem um processo democrático aí, né, de criar um espaço dialógico a partir da vivência e da experiência, né, viver com este rio, né. E eu imagino que o projeto ele tenha tido uma dimensão assim que vocês devem ter encontrado algum limite para que ele se tornasse possível de ser realizado, porque eu acho que quando a gente começa a trabalhar com a escala de um rio, né, as conexões elas vão, como você disse, né, tem um pouco a lógica das águas, né, como diz a Astrid Neymanis também, né, a ética ou a lógica das águas é a da conectividade, né, ela vai puxando, né, vai em busca de mais água, né, vai encontrando mais água. Então, a minha pergunta é um pouquinho essa, sim, eu acho que tem uma pergunta ali que a Clarissa fez, uma coisa do tempo, talvez entender um pouco a questão do tempo, há quanto tempo, e como vocês foram delimitando, talvez mesmo, né, que eu imagino que esse projeto, ele foi também gerando, ou instigando, mais projetos de cuidar de rios, ou de charcos, ou de, enfim, afluentes, ou cursos de rio menores, né? Imagino que a cada lugar que vocês chegavam, essa metodologia, né? Eu anotei aqui assim, né? Uma metodologia de pesquisa, né? Bajar ou subir o rio, uma metodologia, né? Seguir um rio, né? Isso deve ter sido também um processo de contágio, né? De outras, de grupos de pessoas que vocês foram encontrando. Não sei se me entiende. Enquanto isso, enquanto hablas, voy a mirar las preguntas que tenemos acá. Listo. Voy a contestar y más bien me dices si entendí. No, bueno, creo que ahí a lo largo de la presentación hay, digamos, varias fases, pero las voy a hacer más evidentes para contestar también la pregunta, porque hay un principio que hemos mantenido también en el trabajo de investigación, creación colaborativo, que es no plantear nada de antemano. Es decir, no hemos llegado con una idea preestablecida
de lo que hay que hacer, sino que lo hemos llamado un proceso metabólico, ¿no? Casi que cada fase que se termina tiene una pausa de reflexión y diálogo colectivo que informa qué hacer en la siguiente fase. Entonces, primero hicimos los recorridos, que fue donde, o sea, cada uno de nosotros como curadores ya tenía una experiencia con algunas de las personas que pues están apareciendo también en las fotos. Luego de conocernos y de conocer las experiencias fue que nos preguntamos cómo hacemos, qué figura, qué tipo de encuentro, qué tipo de metodología respondería a la necesidad de encontrarnos y de poder conversar entre nosotros y de poder conocernos. Y mezclado, y ahí la importancia del archivo también, con esa pregunta de, bueno, ¿cómo nos hemos encontrado alrededor de este río? ¿Cómo ha sido la historia de los encuentros con este río? Fue que llegamos a los piquetes, que son estos convites donde se come alrededor del río. Entonces dijimos, bueno, entonces hagamos un convite donde por ahora el objetivo es encontrarnos. El objetivo de ese encuentro no tenía ningún otro objetivo que conocernos. Cuando ya nos conocimos en la mesa y tuvimos varias dinámicas en la mesa que a través de unas notas escritas y unas agendas que cada uno tenía, nos preguntábamos cuál es el valor de conocernos y cómo podemos potenciar estas acciones que cada uno hace a través de la conexión entre nosotros, qué tipo de conexión queremos, necesitamos. Y fue ahí donde surge la propuesta de hacer este mapeo colaborativo, que luego deriva en una publicación editorial. Entonces, la primera fase de los recorridos informa el piquete de río. El piquete de río es una fase que en esa reflexión también conjunta del grupo que se ve al final, decimos, hagamos una propuesta editorial que pueda visibilizar y mapear estas iniciativas. Una vez tuvimos la publicación, de nuevo, en las socializaciones que hubo, en los lanzamientos, acordamos cómo queríamos moverla y en qué espacios también era valioso hacer la difusión o la comunicación. Entonces, ahí también acordamos que era necesario llevarla a cada uno de los puntos de donde estuvimos haciendo los recorridos, pero también expandirla a otras audiencias. Entonces, respondiendo corto, creo que justamente el diálogo entre ser un proyecto de un colectivo de artistas o curadores independientes, pero que tienen una financiación hasta el momento anclada en la academia, nos ha permitido entender que no, o sea, que lo valioso que es trabajar por fases cortas de trabajo y que cada fase tenga el potencial metabólico de informar la fase siguiente. Entonces, así es como hemos venido trabajando. Esto tiene un límite y un reto, que es el que actualmente estamos viviendo, y es, bueno, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, yo voy a acabar mi doctorado? Espero pronto. ¿Qué pasa cuando esos vínculos académicos se transforman? Y cómo poder lograr sostenibilidad a largo plazo en un proyecto donde hemos mostrado la voluntad de querer hacerlo, pero que también pues el tema financiero pues es el que posibilita también pues viajar y conectar también, no solamente físicamente, sino pues pensar en formatos y en medios para hacerlo. Entonces, en este momento estamos justo recibiendo lo que han sido estos 4 años de trabajo. Estamos en un momento de pura reflexión, donde hemos estado bastante quietos, aparentemente quietos, pero lo que hemos estado justo es escribiendo, decantando, hemos estado haciendo entrevistas internas a los colaboradores, grupos focales, conversaciones informales para seguir informándonos en cómo seguir. Entonces, una de nuestras últimas reuniones fue, listo, acabamos, reconozcamos el camino en el que estamos, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo
si ya tenemos esta base, entonces ahora qué podemos planear para lo que sigue. Entonces hasta ahora pues ha funcionado así, no como un proyecto preestablecido, sino como la posibilidad de informar las diferentes etapas y de postular esa reflexividad continua, que así es como también lo hemos llamado, muy inspirado en las fases también de la investigación, acción participativa, muy inspirado en los procesos de activismo también académico y de las formas como los procesos no solamente se dan en el hacer, sino también en esos espacios de reflexión colectiva. Entonces, estamos justo en ese momento de reflexión para lo que sigue. Podemos decir que es la fase en la que estamos actualmente. Sí. Muito obrigada. Acho que é uma resposta, mas que já nos contou outras coisas também para a gente entender, né, essa metodologia, né, metabólica, como a Laura diz, né. Tem uma pergunta, uma que a Clarissa Silveira tinha feito, né, quanto tempo tem de duração? Então, a gente entendeu, acho que mais ou menos 4 anos, né, até o momento. Pues sí, ya vamos 5 contando el último, un año de reflexión, sí, pero sí. Tá. Que é muito bom, é muito generoso poder ter tempo de reflexão, né? E ó, tem uma pergunta da Daniela Vieira, que eu vou ler, é assim. E aí eu vou emendar com um comentário que eu acho que é interessante a gente entender, né? Durante o mapeamento do Rio, foram identificados problemas relacionados à industrialização, como, por exemplo, contaminação por resíduos químicos ou conflitos territoriais entre indústrias e populações ribeirinhas? E aí eu queria perguntar junto, se o trabalho de vocês, e como é que qual é o status do Rio, né? Se ele foi patrimonializado, como a gente diz, né? Se mudou, porque para alguns países na América Latina, os rios têm sido considerados sujeitos de direitos, né? E eu não sei qual que é o status, inclusive a expressão legal jurídica para isso. Mas então é isso, aproveitando a pergunta da Daniela, queria perguntar isso também, né? Então ela quer saber se identificaram problemas pontuais, assim, e também em relação a populações ribeirinhas. Pues las dos preguntas están totalmente vinculadas, porque en el 2014, es decir, hace 12 años, surge una sentencia que es pues un instrumento legal, en este caso tiene como un alcance regional, surge como de un juzgado regional, por llamarlo, o sea, para que lo entendamos, pero tiene nombre más específico, que reconoce que la contaminación del río llegó a niveles tan altos que afecta la salud humana y que afecta la salud de otros seres vivos. Entonces, es una denuncia que hacen 2 habitantes de la parte baja del río Bogotá, que en ese proceso jurídico logra reconocer que hay que tomar medidas legales y jurídicas para la descontaminación del río. Entonces, esto es un hito muy importante porque en el 2014 todavía no habían derechos de la naturaleza, ni los ríos eran considerados sujetos de derechos. Entonces es bastante previo a las reflexiones que se estaban dando alrededor de los ríos como sujetos, y fue muy importante porque puso en la esfera pública estos problemas que justo pregunta Daniela sobre el impacto de las industrias que estaba contaminando las aguas desde que el río es muy joven. El río se contamina por industrias, la industria de la leche y por la industria de los cueros primero, y luego un poco más abajo por la industria de las flores, y luego un poco más abajo por la minería, y también el porcentaje de municipios, los llamamos nosotros como ciudades pequeñas, que no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, es altísimo. Entonces también llegan aguas residuales al río,
Y es en ese reconocimiento jurídico que la sentencia empieza a operar. Entonces, este río actualmente, esa sentencia estaba planeada para ser cumplida en un periodo de tiempo que no se cumplió y que se extendió y que ahora se va a volver a extender. Y lo que hemos reflexionado sobre eso es que hay una pregunta también por el significado del río que está muy limitado al problema de la contaminación. Entonces, en la sentencia del río es necesario descontaminarlo. Entonces, las medidas para eso es hacer plantas de tratamiento de aguas residuales, que es lo que actualmente se está haciendo. Pero la gran pregunta también es qué más es un río, ¿no? Además de descontaminarlo, que sobre todo lo que tendríamos que hacer es dejar de contaminarlo, ¿qué es el río? Porque entonces eso evade también transformaciones del río que son muy importantes, como la canalización, como el desvío de aguas, como el volteo de tierras, lo llamamos acá, como otras formas de talar el bosque, de también disminuir la vida, la biodiversidad asociada al agua, a las riberas, a lo anfibio. Entonces, por eso la pregunta, por eso ese río está limitado, digamos, el significado del río en esa sentencia está muy restringido. Lo que nosotros debatimos con Entre Ríos y en el marco de las conversaciones como sujeto de derechos es ¿qué más es el río? Cuando no solamente es agua contaminada. Y justo ahí es donde pues un enfoque relacional de las aguas pues nos permite, y luego también representado en las cartografías, ver cuáles son ese tipo de conectividades que son necesarias para restaurar, para reparar, para descontaminar, para revivir, y todos estos que implica volver a hacer, que implica pensar, que implica pues muchas acciones. Entonces, ya cuando aparecen los ríos sujetos de derecho, que son marcos un poco más actuales, uno logra dimensionar que hay unos significados mucho más complejos y más integrales de lo que es un río y lo que es una cuenca. Pero el río Bogotá, digamos, como estatus jurídico, tiene esa sentencia. Hasta ahora no tiene otra adicional. Y pues volviendo igual a la pregunta de Daniela, es un tema que yo creo que es el reto más difícil también del proyecto y también de la gestión del río, y es el diálogo tenso y el diálogo difícil con los actores que más contaminan el río y con los actores que más lo transforman, que son los privados, que es la empresa privada, y es la forma, o sea, nosotros podemos en nuestra casa bañarnos más corto, consumir menos agua, y eso va a tener un impacto, pero el impacto real y el impacto que genera las transformaciones más grandes son justamente pues las industrias, que no siempre se ven interpeladas pues por estas acciones y que es difícil también lograr un contacto con ellas. Ya en una fase más reciente del trabajo con Entre Ríos hemos creado conversaciones con privados y también con instituciones públicas, pensando mucho en cómo este ejercicio puede impactar la política pública y puede impactar también la educación, los procesos de educación ambiental, por ejemplo, siempre pensando en el balance entre la pedagogía y lo jurídico, digamos, pero sin duda lo más difícil siempre son estos actores que siguen pues transformando el río y que no hacen su parte. Y pues ahí hay una conversación siempre activa. Sim, sim, isso nos faz pensar também no âmbito da, enfim, da tomada de decisão, né, social, econômica, né? Sim. Bom, a gente está se encaminhando para o final,
eu quero encorajar quem está aí com alguma questão, alguma dúvida, se alguém quiser dialogar ou contar algum processo similar que conheça, ou alguma dificuldade que possa ter enfrentado em processos semelhantes, né? Eu teria muitas perguntas mais para fazer para a Laura e comentário. Eu acho que eu vou ler a pergunta da Onyx, que acho que nos ajuda a encaminhar um pouco para um fechamento, né? Uma que ela pede para Laura recuperar qual é o nome do coletivo, né? E aí eu pergunto junto, como Entre Rios se vê como coletivo, como projeto, enfim, que eu acho que é interessante também em termos de metodologias, né? De pesquisa e de participação, né? E como que a gente pode acompanhar os novos desdobramentos do projeto? Ela perguntou assim, né? Os andamentos ou os novos desdobramentos do projeto. Ou se agora, eu fiquei pensando enfim, algo que eu desconhecia, né, mas a gente conheceu há quase, não vai fazer 2 anos, mas um pouco, 1 ano e meio, talvez, que é o estudo... Lo último no entendí. Puedo hablar castellano. No, es que yo pensé en hacer una analogía con aguas subterráneas, porque si están así, ahora si el proyecto está así como más en silencio, tal vez que sea como un río que se mueve por abajo, que no está visible. Pensando eso, con la pregunta de Onixi, que es cómo se puede acompañar. Tal vez que ahora no se puede acompañar mucho porque está como por abajo. Sí, creo que es una pregunta vinculada al tema de la sostenibilidad y en cuanto a cómo mantener la voluntad de querer seguir trabajando juntos y cuáles son las formas que necesitamos para lograrlo. Y creo que esa pregunta además está presente en todos los colectivos con los que hemos trabajado en colaboración. O sea, desde los que todos los que aparecen en el mapa, ahí les puse el enlace también por si quieren descargar la publicación, porque está para libre descarga también, y ahí se pueden ver los documentales y en general todos los materiales. Y tiene que ver con las formas de cómo nos organizamos alrededor del cuidado del río. Esa pregunta vuelve una y otra vez. Entre Ríos nace como una plataforma donde artistas, proyectos curatoriales se encuentran. Esta plataforma se vuelve una plataforma web y hay una apuesta muy grande de gráfica y de diseño gráfico, y David Medina, que es el artista visual que ha estado pues, haciendo este trabajo, tiene constantemente estas preguntas por cómo visualizar las redes que son de agua, cómo poder conectar también entre proyectos, que implica también a nivel de programación web y de retos web, pues articular estos conceptos. Y luego empiezan a hacerse ya proyectos específicos desde Entre Ríos, con proyectos, con alianzas con universidades, digamos, pequeños, o con institutos o con artistas. Río Bogotá es el proyecto más grande que ha tenido Entre Ríos y también que ha tenido una forma de proyecto, entonces que se puede pensar por fases de trabajo, que obliga a pensar un presupuesto, una financiación, unos reportes, todo lo que implica un proyecto en términos de hacer el seguimiento, en términos de cerrar, de empezar, todo tiene una forma de un proyecto. Y haciéndonos las preguntas más actuales en esas aguas subterráneas en las que estamos, dijimos, bueno, ¿qué necesitamos para seguir? Y Entre Ríos muy recientemente adquirió la forma de fundación. Entonces, ahora creamos una fundación que es una ONG basada en Colombia para poder también diversificar las fuentes y los apoyos y las alianzas que pues hasta ahora estaban en el plano de nuestros proyectos de investigación académica y poder así pues tener otro tipo de aliados en el sector cultura, en el sector ambiental, en
en el sector también de inversiones privadas. Entonces, en este momento estamos mutando a esa forma de ONG fundación para poder pensarnos en las etapas que siguen. Y pues funciona como red también igual en Latinoamérica, o sea, está basada en Colombia, pero los proyectos siguen estando en diferentes países de Latinoamérica, incluido Estados Unidos, que es ahora también donde está Lisa trabajando, y donde pues cada uno, digamos, en los lugares que ocupa, encuentra distintas posibles alianzas. Entonces vamos a ver cómo nos va. Qué lindo, ¿no? Porque, bueno, agora não sei se hablo português. Yo igual había entendido todo hasta la metáfora. Que bom. Que bonito, porque quando você começou a falar, eu pensei um pouco, claro, uma memória minha também das fragilidades dos coletivos de artista, né, que às vezes é muito difícil continuar, né, e às vezes a gente, claro, as coisas sempre se remodelam, os grupos se transformam, né, mas eu fico bem feliz que vocês estão se tornando uma fundação no sentido disso tomar um corpo legal, jurídico, que é importante também para conseguir dar continuidade, né? E, inclusive, defender o rio mesmo, né? A gente sabe que isso também é um passo importante, né? Para seguir cuidando desse rio e desses rios todos que correm neste rio. Sim. Pessoal, a gente tem uma próxima sessão às 5. Vocês querem? Alguém tem comentários? Stephanie, está com a câmera aberta junto comigo. Alguém do laboratório quer falar um pouquinho, ou agradecer, ou me ajudar a fazer um fechamento, que vocês sentem. A gente vai ter às 5 horas, né, a apresentação de 2 pessoas, eu acho que projetos que dialogam muito com o que a Laura nos apresentou, né, com Entre Rios. Não quero antecipar nada por aqui, mas quero aproveitar e agradecer. Acho que vocês entenderam, pessoal? Vocês mandaram um joinha, eu fico feliz, assim. Acho que a Laura trouxe uma análise bastante complexa, né, da relação com o rio, e que rio diverso é esse, né, esse rio cheio de diferentes alturas, né, topografias, né, que percorrem. Incrível mesmo, também achei incrível. Que bom que a gente pode baixar, né, eu não tinha percebido ainda, a gente pode fazer download, né, da cartografia em si, né, vamos imprimir com certeza na FSM para ter ela com a gente, né, elas. E tem algo bonito que a Laura fala que é os desdobramentos, né, tem a ver com a pergunta de Onyx, a gente pensar quantos outros encontros, enfim, né, na sala de aula, fora dela, em comunidades, podem se fazer a partir dessa cartografia que foi gerada de todos esses anos de relação, escuta e pesquisa, né? Então, essa ideia de que algo aí se multiplica, né? E para não fechar sem falar da comida, né? Que impressionante aquele... Lindo, né? E contraditório, né? Não sei se eu entendi mal como o Laura falou, mas me parece que que o piquete ele foi feito também em um dos lugares mais poluídos do Rio, né? Acho que isso por si já é uma experiência estética, né? Estético-política, dá para dizer, né? E coloca uma série de coisas e sensações também em evidência, né? Então, Laura, te agradecemos muito, esperamos que você possa continuar com a gente na próxima sessão. Vai, Onyx. Eu gostaria de dizer que o teu projeto é maravilhoso, estou encantada e que com certeza já virou uma referência para mim e muito legal, assim, que se transformou numa fundação que realmente tem, esse projeto com certeza vai ter um impacto muito positivo e, enfim, só queria realmente deixar aqui meus parabéns. Obrigada, Laura. Sim, é sempre muito inspirador, né? A gente fica, assim, querendo ter mais articulação e tempo, né, para criar processos semelhantes. A gente tem aqui algumas pessoas que fazem, né, cada uma a sua forma, essas imersões em rios. Então, eu agradeço de novo a Laura,
a gente vai fechar a sessão, então, e voltamos às 5. Às 5 a gente tem a fala da Camila e da Valéria, com a mediação da Stephanie. Gracias. Que les vaya muy bien en estos días de encuentro también. Físico también. Muito obrigada, muito obrigada.